Psicología silenciosa, de quienes construyen poder. De Jack Baker. Introducción. El poder auténtico no anuncia su llegada. No se presenta con credenciales, ni busca testigos que certifiquen su existencia. No necesita tribuna ni aplausos porque no ha sido construido para ser visto, sino para ser sentido. La mayoría confunde poder con ruido, con estridencia, con la capacidad de ocupar espacio en conversaciones ajenas o de imponer presencia mediante volumen. Esa confusión no es casual. Es el resultado de generaciones educadas en la superficie, entrenadas para medir la fuerza por su capacidad de perturbar el silencio ajeno, cuando en realidad el poder verdadero habita precisamente en el dominio de ese silencio. El mundo moderno ha construido una industria completa alrededor de la ilusión del poder. Seminarios que prometen transformación en días. Libros que ofrecen fórmulas para dominio personal. Contenido interminable que sugiere que el poder es cuestión de técnica, de estrategia comunicativa, de posicionamiento social calculado. Todo eso es ruido. Es la comercialización de algo que no puede comercializarse porque no funciona según las reglas del mercado. El poder real no se compra. No se aprende en curso de fin de semana. No se adquiere mediante lectura, ni se instala mediante repetición de afirmaciones. Se construye mediante proceso lento, privado, a menudo doloroso, que no produce contenido compartible ni historias motivadoras. Produce estructura interna sólida. Y esa estructura no puede ser transmitida mediante palabras, porque no es información. Es transformación de identidad, que solo ocurre mediante experiencia directa de construcción sostenida. Quien construye poder real no explica sus decisiones porque no requiere que otros las comprendan para sostenerlas. No justifica sus elecciones porque la coherencia interna que las sostiene no depende del consenso externo. No busca validación porque su estructura se ha edificado desde adentro, desde una autoridad que no fue otorgada por circunstancias favorables ni puede ser revocada por adversidades. El poder ruidoso, el que se manifiesta en demostraciones constantes, en recordatorios verbales de capacidad o en exhibiciones de dominio, es poder prestado. Es una fachada que requiere mantenimiento permanente porque no tiene cimientos propios. Observar la diferencia entre poder auténtico y poder simulado no requiere análisis sofisticado. Basta con ver cómo alguien responde cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia que impresionar, cuando no hay beneficio inmediato derivado de mantener apariencias. Quien simula poder relaja sus estándares en privado porque los estándares no son suyos, son parte del performance. Quien tiene poder real mantiene los mismos estándares porque no son para otros, son para sí mismo. Son la estructura desde la cual opera, independientemente de quien observe. Esa consistencia entre lo público y lo privado no es moralidad, es integridad estructural. Es ausencia de fragmentación entre diferentes versiones de uno mismo según contexto. La diferencia fundamental entre quien posee poder y quien lo simula radica en la necesidad de demostrarlo. El poder simulado vive en estado de alerta, defendiendo su territorio con cada palabra, con cada gesto, con cada corrección que hace a quienes le rodean. El poder real descansa en sí mismo. No necesita corregir percepciones erróneas, porque no está construido sobre percepciones. Está construido sobre realidad interna, sobre coherencia sostenida, sobre la capacidad de mantenerse firme cuando todo a su alrededor sugiere movimiento. Esta distinción no es meramente filosófica, es estructural. El poder que depende de factores externos es vulnerable a esos mismos factores. Quien construye su autoridad sobre la opinión favorable de otros, entrega inmediatamente el control de esa autoridad. Quien edifica su fuerza sobre recursos materiales, sobre posiciones sociales o sobre la aprobación de círculos específicos, descubre tarde o temprano que esos cimientos pueden desaparecer sin previo aviso.
El poder auténtico se construye desde el único territorio que nadie puede invadir sin permiso: la mente propia. La coherencia interna no es un estado emocional. No es sentirse bien, ni estar en paz, ni experimentar tranquilidad. Es algo más profundo y menos reconfortante. Es la alineación entre lo que se piensa, lo que se decide y lo que se ejecuta. Es la capacidad de sostener una dirección incluso cuando el cuerpo pide descanso, cuando las emociones sugieren alternativas más cómodas, cuando el entorno ofrece salidas que parecen más atractivas. Esa coherencia no se logra mediante afirmaciones positivas ni mediante visualizaciones. Se construye en el único lugar donde el poder real se forja, en la repetición silenciosa de decisiones que nadie ve. La construcción de coherencia interna requiere enfrentar una verdad incómoda. La mayoría de las personas no se conoce a sí misma. Vive según patrones heredados, según expectativas absorbidas, según versiones de identidad que fueron construidas para satisfacer demandas externas. Cuando se les pregunta qué quieren realmente, qué valoran genuinamente, qué dirección tiene sentido según criterio propio y no según criterio adoptado, no tienen respuesta clara. Tienen respuestas que suenan bien. Tienen respuestas que son socialmente aceptables. Pero no tienen respuestas auténticas, porque nunca hicieron el trabajo de excavación interna necesario para llegar a ellas. Y sin esas respuestas, sin claridad sobre quién se es realmente cuando se eliminan todas las capas de performance social, no hay base desde la cual construir coherencia. Solo hay intento de alinear comportamiento con estándares externos, lo cual no es coherencia, es conformidad. El mundo está lleno de personas que hablan de sus intenciones, que anuncian sus proyectos, que comparten sus metas, como si el hecho de verbalizarlas les otorgara algún tipo de validez anticipada. Esa necesidad de anunciar es síntoma de debilidad, no de fuerza. Es la búsqueda de un compromiso público que funcione como ancla externa, porque el compromiso interno no es suficientemente sólido. Quien construye poder real no anuncia, ejecuta. Y cuando los resultados se manifiestan, no los celebra como logros extraordinarios. Los integra como confirmación de algo que ya sabía, que la coherencia sostenida produce inevitablemente resultados sostenidos. El dominio interno no es una práctica ocasional. No es algo que se activa en momentos de crisis o que se ejercita cuando las circunstancias lo requieren. Es una estructura permanente. Un modo de operar que no distingue entre situaciones importantes y situaciones triviales, porque comprende que el poder no se construye en los momentos destacados, sino en la acumulación de momentos ordinarios. Quien mantiene control sobre sus reacciones en situaciones menores, desarrolla la capacidad de mantener ese control en situaciones mayores. Quien pierde ese control en lo pequeño no lo recupera en lo grande, sin importar cuánto lo intente. La claridad mental que caracteriza a quienes construyen poder no es resultado de condiciones favorables. No aparece cuando la vida es sencilla, ni desaparece cuando se complica. Es una elección sostenida, una decisión de mantener el pensamiento ordenado incluso cuando el entorno es caótico. Esa claridad no elimina problemas ni los simplifica. Los mantiene en su justa dimensión. Permite verlos sin amplificarlos. Procesarlos sin dramatizarlos, resolverlos sin convertirlos en definiciones de identidad. El poder silencioso no es pasivo, no es la ausencia de acción, ni la renuncia a la influencia. Es la comprensión de que la acción más efectiva no es la más visible, que la influencia más profunda no es la más ruidosa, que el control más absoluto no es el que se ejerce mediante fuerza externa, sino el que se sostiene mediante autoridad interna. Esa autoridad no se gana, no se otorga, se construye día tras día, en decisiones que nadie registra, pero que acumuladas generan una estructura que no puede ser derribada, porque no depende de apoyos externos. La mayoría persigue formas de poder que requieren mantenimiento constante.
posiciones que deben ser defendidas, reputaciones que deben ser cultivadas, imágenes que deben ser proyectadas. Ese tipo de poder es agotador porque es frágil. Requiere vigilancia permanente porque cualquier descuido puede comprometer su estabilidad. El poder real no requiere vigilancia, requiere coherencia. Y la coherencia, una vez establecida como estructura de operación, no se mantiene mediante esfuerzo, se mantiene mediante identidad. Quien ha integrado el control interno como parte de su identidad no necesita recordarse que debe mantenerlo. No es una disciplina que impone sobre sí mismo, es simplemente quien es. No se pregunta si debe reaccionar o no reaccionar ante un estímulo porque la no reacción impulsiva ya no es una elección consciente, es su modo natural de operar. Esa integración no ocurre de un día para otro. Es el resultado de años de repetición, de miles de decisiones pequeñas que construyeron un patrón tan sólido que se volvió automático. El poder que se exhibe es poder que se duda. La necesidad de demostrar capacidad revela inseguridad sobre esa capacidad. Quien está seguro de su fuerza no necesita mostrarla porque no está buscando confirmación externa. La confirmación ya existe internamente, construida sobre evidencia acumulada de coherencia sostenida. Esa seguridad no es arrogancia, es simplemente conocimiento. Conocimiento de que la estructura interna es sólida no porque alguien lo haya validado, sino porque ha sido probada en silencio, repetidamente, sin testigos. Este texto no busca convencer a nadie de nada. No intenta persuadir, ni motivar, ni inspirar. Simplemente, describe lo que es. Describe la psicología de quienes han construido poder real. No el poder que se ve en portadas, ni el que se escucha en discursos, sino el poder que se siente en la presencia, en la estabilidad, en la coherencia inquebrantable de quien no necesita demostrar nada porque no está buscando aprobación. Quien lee esto y lo reconoce, ya estaba en camino. Quien lo lee y lo rechaza probablemente seguirá persiguiendo formas de poder que requieren audiencia. Ambos caminos son válidos, pero solo uno construye algo que permanece. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. Autocontrol como base. El autocontrol no es represión. No es la negación de impulsos ni la supresión de emociones, ni la construcción de una fachada que oculta lo que realmente sucede internamente. Es algo más profundo y más estructural. Es el dominio consciente de la reacción. Es la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio ejercer elección. Sin ese espacio no hay poder. Solo hay automatismo. Y el automatismo, por definición, está controlado por factores externos. La mayoría de las personas opera en modo reactivo. Algo sucede en su entorno y responden inmediatamente, sin pausa, sin procesamiento, sin elección consciente. Esa respuesta inmediata no es espontaneidad, es ausencia de control. Es permitir que el mundo exterior determine el estado interior. Es entregar el gobierno de la propia experiencia a circunstancias, a comentarios, a situaciones que no deberían tener el poder de alterar la estabilidad interna. Pero lo tienen porque no existe estructura que lo impida. El autocontrol emocional no significa no sentir, significa no ser gobernado por lo que se siente. La emoción puede surgir, el impulso puede presentarse, la reacción inicial puede activarse, pero entre esa activación y la manifestación externa existe un momento de decisión. En ese momento se define quién tiene el control. Si la emoción se expresa automáticamente, el control está en manos de la emoción. Si existe una pausa, un procesamiento, una evaluación de si expresar esa emoción sirve a un propósito más grande que la simple descarga, entonces el control está donde debe estar. La gestión interna de impulsos no es un ejercicio moral.
No se trata de ser bueno, ni de comportarse correctamente, ni de cumplir con expectativas sociales. Es una cuestión de poder. Quien no controla sus impulsos está siendo controlado por ellos. Es así de simple. Cada impulso no gestionado es una rendición de autoridad. Cada reacción automática es una confirmación de que el entorno tiene más poder sobre el estado interno que la propia voluntad, y esa dinámica, repetida suficientes veces, construye una identidad reactiva. Una identidad que no gobierna, sino que es gobernada. El entorno no tiene que cambiar para que el control interno se ejerza. Esa es la trampa en la que caen quienes esperan condiciones favorables para comenzar a ejercer dominio sobre sus reacciones. Esperan que las situaciones sean menos estresantes, que las personas sean menos irritantes, que las circunstancias sean menos desafiantes. Mientras esperan, siguen reaccionando. Siguen permitiendo que factores externos determinen estados internos. Siguen entregando control. El momento de ejercer autocontrol no es cuando es fácil, es precisamente cuando no lo es, porque el control que se ejerce solo en condiciones favorables no es control, es comodidad. La reacción medida frente al entorno no es lentitud, no es indecisión ni pasividad ni ausencia de respuesta. Es respuesta elegida en lugar de respuesta automática. Es procesamiento antes de expresión. Es la comprensión de que no todo lo que sucede afuera requiere respuesta interna, que no todo comentario merece análisis, que no toda provocación merece reacción, que el poder de no responder es a menudo mayor que el poder de responder. Quien construye poder real comprende que la mayoría de los conflictos no requieren participación, que la mayoría de las provocaciones están diseñadas precisamente para generar reacción y que al reaccionar se está cumpliendo el propósito del provocador. No reaccionar no es cobardía. Es negativa a participar en dinámicas que no sirven a propósitos propios. Es comprensión de que la atención es un recurso finito y que entregarla a cualquier estímulo es desperdicio de poder. El dominio de la reacción se construye mediante repetición. No existe una decisión única que establezca control permanente. Es la acumulación de miles de decisiones pequeñas, de momentos en los que se eligió procesar antes de responder, de situaciones en las que el impulso surgió pero no fue obedecido. Cada una de esas decisiones es un ladrillo. Individualmente no parecen significativas. Acumuladas construyen una estructura sólida. Una estructura que eventualmente se vuelve automática, no porque se reprima la reacción inicial, sino porque la reacción inicial misma cambia. El sistema nervioso se reconfigura. Lo que antes generaba activación automática deja de hacerlo. No porque se ignore, sino porque ya no se percibe como amenaza. Esta reconfiguración no es rápida. Requiere tiempo, requiere consistencia, requiere repetición sostenida incluso cuando no parece estar funcionando. Durante ese proceso hay momentos de falla, momentos en los que el control se pierde y la reacción automática resurge. Esos momentos no son fracasos, son información. Revelan dónde el control todavía no está consolidado, donde la estructura todavía tiene grietas, donde se requiere más trabajo. Quien busca perfección inmediata abandona rápidamente. Quien comprende que el proceso es gradual, mantiene el curso. El autocontrol no es visible externamente. Nadie ve el procesamiento interno que ocurre antes de una respuesta medida. Nadie registra los impulsos que fueron gestionados antes de manifestarse. Por eso el poder que se construye a través del autocontrol es poder silencioso. No hay métricas externas que lo midan. No hay reconocimiento social que lo valide. Solo existe la certeza interna de que el control está donde debe estar. Y esa certeza no requiere confirmación porque no fue construida para ser vista. Quien gobierna sus reacciones gobierna su experiencia. Porque la experiencia no está determinada por lo que sucede, sino por cómo se procesa lo que sucede. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y tener experiencias completamente diferentes, no porque la situación sea diferente, sino porque el procesamiento es diferente.
Quien reacciona automáticamente tiene una experiencia determinada por el estímulo. Quien procesa antes de reaccionar tiene una experiencia determinada por su elección. Esa diferencia no es menor. Es la diferencia entre vivir en modo automático y vivir en modo consciente, entre ser sujeto de circunstancias y ser agente de experiencia. El cuerpo tiene impulsos. El sistema nervioso tiene respuestas programadas. El cerebro tiene patrones automáticos. Todo eso es biología. Autocontrol no es negar la biología, es gobernarla. Es reconocer que la respuesta inicial no tiene que ser la respuesta final, que entre el impulso y la acción hay espacio para elección. Y que ese espacio, aunque inicialmente pequeño, puede expandirse mediante práctica. Puede convertirse en un territorio amplio donde la decisión consciente tiene tiempo de operar antes de que la reacción automática se manifieste. La mayoría experimenta ese espacio como conflicto, como una lucha entre lo que quieren hacer y lo que saben que deberían hacer, como una batalla interna que requiere fuerza de voluntad constante. Esa experiencia de conflicto es señal de que el autocontrol todavía es esfuerzo, no identidad. Todavía es algo que se impone sobre uno mismo en lugar de algo que uno es. Con tiempo y repetición, el conflicto disminuye. No porque el impulso desaparezca, sino porque la decisión de no seguirlo ya no requiere deliberación. Se vuelve automática. El nuevo patrón reemplaza al viejo. Y lo que antes era esfuerzo se convierte en modo natural de operar. Este proceso no puede apresurarse. No hay atajos. No hay técnicas mágicas que aceleren la reconfiguración del sistema nervioso. Solo hay repetición, consistencia, decisiones sostenidas en la misma dirección durante suficiente tiempo como para que el patrón nuevo se establezca como patrón dominante. Quien busca resultados rápidos abandona antes de que el proceso tenga oportunidad de completarse. Quien comprende que está construyendo estructura, no buscando resultados inmediatos, mantiene el curso el tiempo suficiente como para que el cambio se consolide. El autocontrol como base de poder no es el final del camino, es el principio. Sin esa base, todo lo demás es inestable. Decisiones, planes, estrategias. Todo colapsa si no hay capacidad de mantener control sobre las reacciones. Porque el mundo no es predecible. Las circunstancias cambian. Las personas actúan de maneras inesperadas. Los planes fallan en medio de todo eso. Quien no tiene control sobre sus reacciones está a merced del caos. Quien ha construido ese control tiene un ancla, un punto fijo desde el cual procesar lo que sucede sin ser arrastrado por ello. Ese ancla no es emocional. No es sentirse bien, ni estar tranquilo, ni experimentar paz. Es estructural. Es la certeza de que sin importar lo que suceda externamente, internamente hay capacidad de procesamiento antes de respuesta. Esa certeza no elimina la dificultad de las situaciones. Las mantiene en su justa dimensión. Impide que una situación difícil se convierta en crisis interna, porque la crisis interna solo ocurre cuando la reacción automática toma control. Cuando hay procesamiento antes de reacción, hay perspectiva. Y con perspectiva, incluso situaciones objetivamente difíciles pueden ser navegadas sin perder estabilidad. El poder que emerge del autocontrol no impresiona a nadie. No hay demostraciones espectaculares. No hay momentos en los que otros puedan ver claramente la fuerza que implica. Solo hay estabilidad sostenida, coherencia inquebrantable, reacciones medidas donde otros tendrían explosiones. Esa estabilidad se siente pero no se explica. Genera respeto pero no admiración ruidosa. Construye autoridad pero no del tipo que se celebra. Es el tipo de poder que otros reconocen sin poder articular por qué. Sienten que hay algo sólido, algo que no se mueve, algo que no está buscando validación ni reaccionando a provocaciones.
sienten poder real. Y el poder real no necesita explicarse. Capítulo 2. Decisiones que no se explican. La necesidad de justificar decisiones es admisión de inseguridad. Cuando alguien explica extensamente por qué eligió algo, lo que realmente está haciendo es buscar validación retrospectiva. Está pidiendo permiso después del hecho. Está intentando construir consenso alrededor de una elección que debería sostenerse por sí sola. Esa búsqueda de consenso revela que la decisión no fue tomada desde criterio sólido, sino desde esperanza de aprobación. Y una decisión que requiere aprobación externa para sostenerse no es decisión, es propuesta. El criterio sólido no es opinión informada. No es capacidad de argumentar a favor de una posición ni habilidad de defender un punto de vista. Es algo más profundo. Es la estructura interna desde la cual se evalúan opciones. Es el conjunto de principios, valores y prioridades que operan como filtro para determinar qué es congruente con la dirección elegida y qué no lo es. Ese criterio no se forma leyendo, ni estudiando, ni acumulando información. Se forma viviendo. Se forma enfrentando consecuencias de decisiones anteriores. Se forma aprendiendo qué funciona y qué no funciona, no en teoría, sino en práctica real. Quien tiene criterio sólido no necesita tiempo excesivo para decidir. No porque tome decisiones impulsivas, sino porque el filtro ya está establecido. Cuando una opción se presenta, se evalúa contra ese filtro. Si pasa, se ejecuta. Si no pasa, se descarta. No hay deliberación interminable, ni análisis paralizante, ni búsqueda de opiniones externas. Hay claridad. Y la claridad no requiere explicación porque no está buscando acuerdo. Está simplemente actuando desde coherencia interna. La coherencia silenciosa es el modo de operar de quien ha integrado su criterio a tal nivel que sus decisiones parecen naturales, incluso cuando son contraintuitivas para otros. No hay ruido alrededor de esas decisiones. No hay anuncios previos, ni justificaciones posteriores, ni defensas cuando otros cuestionan. Simplemente hay acción. Y esa acción, sostenida en el tiempo, construye un patrón que otros eventualmente reconocen. No entienden necesariamente la lógica detrás de cada decisión individual, pero reconocen que hay una lógica, que hay consistencia, que hay algo sólido operando incluso cuando no pueden ver exactamente qué es. La mayoría toma decisiones mediante comité interno. Consultan con versiones de sí mismos que representan diferentes miedos, diferentes deseos, diferentes presiones sociales. Esa consulta interna genera parálisis, porque cada versión tiene argumentos válidos. Cada miedo tiene razones legítimas. Cada deseo tiene justificaciones comprensibles. El resultado es indecisión disfrazada de prudencia. Es la incapacidad de elegir disfrazada de evaluación cuidadosa. Y mientras se evalúa, mientras se delibera, mientras se consulta, las oportunidades pasan y las circunstancias cambian, y el momento de decisión se convierte en momento de reacción forzada. Quien construye poder real no opera mediante comité interno. Tiene una dirección. Esa dirección fue establecida mediante reflexión profunda, no mediante impulso ni mediante adopción de metas ajenas. Es una dirección que emerge de comprensión real de lo que importa, de lo que tiene sentido, de lo que está alineado con identidad auténtica. Una vez establecida esa dirección, las decisiones se evalúan contra ella. Si una opción acerca a esa dirección, se toma. Si la aleja, se descarta. Si es neutral, se evalúa por otros criterios. Pero el criterio primario es siempre alineación con dirección establecida. Esa alineación no es visible para otros. No pueden ver la dirección interna que guía las decisiones. Solo ven las decisiones. Y cuando esas decisiones no se explican, cuando no hay justificación que las haga comprensibles desde fuera, a menudo generan cuestionamiento. Otros preguntan por qué. Otros sugieren alternativas. Otros expresan desacuerdo.
Quien tiene criterio sólido no se perturba por ese cuestionamiento porque no está buscando que otros comprendan. Está actuando desde coherencia propia, no desde consenso ajeno. La firmeza que caracteriza a quienes toman decisiones sin explicarlas no es terquedad, no es resistencia a cambiar de opinión ni negativa a considerar nueva información. Es simplemente la ausencia de necesidad de validación. Si nueva información altera genuinamente la evaluación, la decisión puede cambiar. Pero ese cambio no ocurre por presión social ni por incomodidad con el desacuerdo ajeno. Ocurre porque la nueva información es relevante para el criterio interno que guía las decisiones, y ese criterio no es negociable porque es la base desde la cual se opera. La mayoría confunde firmeza con rigidez. Ve a alguien que no cambia de decisión ante presión y asume inflexibilidad. Lo que no ve es que hay flexibilidad donde importa, en la evaluación de información relevante. Y hay firmeza donde importa, en la negativa a ser movido por factores irrelevantes. Presión social es factor irrelevante. Opinión ajena es factor irrelevante. Incomodidad con el desacuerdo es factor irrelevante. Lo que es relevante es alineación con dirección, con valores, con principios que fueron establecidos mediante reflexión profunda y que no están sujetos a votación. Quien explica sus decisiones extensamente está pidiendo permiso. Está diciendo implícitamente que la decisión no es suficientemente sólida para sostenerse sin apoyo externo. Está buscando que otros validen la elección porque la validación interna no es suficiente. Esa búsqueda de validación es entrega de poder. Es admisión de que el criterio interno no es confiable. Es declaración de que se necesita consenso para actuar. Y quien necesita consenso para actuar está a merced de ese consenso. Cuando el consenso cambia, la decisión tambalea. Cuando otros expresan desacuerdo, la confianza se erosiona. El poder no está en manos propias. Está distribuido entre todos aquellos cuya aprobación se busca. El poder de decidir sin explicar no significa decidir sin pensar. No es impulsividad, no es arrogancia. Es simplemente la comprensión de que la explicación es innecesaria. La decisión fue tomada desde criterio sólido. Ese criterio no requiere defensa porque no está en juicio. La única validación necesaria es interna, la certeza de que la decisión está alineada con dirección, con valores, con la estructura desde la cual se opera. Esa certeza no se construye mediante argumentación, se construye mediante coherencia sostenida entre lo que se piensa, lo que se decide y lo que se ejecuta. La coherencia entre pensamiento, decisión y ejecución es rara. La mayoría piensa una cosa, decide otra por presión o conveniencia y ejecuta otra por falta de seguimiento. Esa incoherencia genera fragmentación interna, genera desconfianza en el propio juicio, genera necesidad de validación externa porque la validación interna no existe. Cuando hay desalineación constante entre niveles de operación, quien mantiene coherencia entre lo que piensa, lo que decide y lo que ejecuta, construye confianza interna. Esa confianza no es emocional, es estructural. Es el resultado de evidencia acumulada de que cuando se toma una decisión desde criterio claro, esa decisión se sostiene. La presión para explicar decisiones viene de quienes no tienen criterio propio. Quienes operan desde criterio ajeno necesitan que otros expliquen para poder evaluar si la decisión es correcta según estándares externos. No tienen capacidad de evaluar desde criterio propio porque no tienen criterio propio. Dependen de consenso, de opinión mayoritaria, de lo que otros consideran aceptable. Cuando alguien decide sin explicar, sin buscar ese consenso, genera incomodidad en quienes dependen de él. Esa incomodidad se manifiesta como cuestionamiento, como presión para justificar,
como sugerencias de que la decisión es apresurada o mal pensada. Quien tiene criterio sólido no se perturba por esa presión porque comprende su origen. No es desacuerdo genuino con la decisión, es incomodidad con la independencia que esa decisión representa. Es molestia ante la demostración de que alguien puede operar sin necesidad de aprobación. Esa demostración es amenazante para quienes construyen su identidad sobre la pertenencia al consenso. Ver a alguien operando fuera de ese consenso, sin aparente incomodidad, cuestiona implícitamente la necesidad del consenso mismo. Y ese cuestionamiento genera defensividad. La fortaleza interna, que permite sostener decisiones sin necesidad de aprobación, no es innata. Se construye mediante experiencia, mediante tomar decisiones desde criterio propio, sostenerlas ante cuestionamiento y observar que las consecuencias son manejables. A veces las decisiones resultan correctas según los resultados, a veces no. Pero en ambos casos, lo que permanece es la certeza de que la decisión fue tomada desde coherencia interna. Y esa certeza es más valiosa que el acierto ocasional logrado mediante seguir opinión ajena, porque el acierto ocasional no construye confianza interna. Solo construye dependencia de factores externos que acertaron en ese momento particular. Quien ha experimentado las consecuencias de sus propias decisiones suficientes veces desarrolla calibración. Aprende a distinguir qué decisiones fueron tomadas desde criterio claro y cuáles fueron influenciadas por factores irrelevantes. Aprende a reconocer cuándo está actuando desde dirección propia y cuándo está reaccionando a presión externa. Esa calibración no es perfecta. Hay momentos de error, pero incluso los errores son instructivos cuando se toman desde criterio propio, porque revelan dónde ese criterio necesita refinamiento. Los errores cometidos siguiendo opinión ajena no enseñan nada útil, porque no revelan nada sobre el propio proceso de decisión. El silencio alrededor de las decisiones no es misterio artificial. No es cultivar enigma ni crear distancia mediante ambigüedad calculada. Es simplemente ausencia de necesidad de explicar. La decisión fue tomada. Se ejecutará. Los resultados se manifestarán. La explicación no agrega nada a ese proceso. Solo satisface la necesidad de otros de comprender algo que no les corresponde comprender porque no es su decisión. Quien comprende esto no siente obligación de explicar, no por desdén hacia otros, sino por claridad sobre dónde está la responsabilidad de la decisión, y por tanto el derecho a tomarla sin explicación, está con quien la toma y enfrenta sus consecuencias. Capítulo 3. Dominio del tiempo mental. La atención es el recurso más valioso. No el tiempo, no el dinero, no las conexiones ni las oportunidades, la atención, porque sin atención dirigida conscientemente todo lo demás es irrelevante. El tiempo pasa sin importar cómo se usa. El dinero puede acumularse sin generar resultados si la atención no está en lo que importa. Las oportunidades se pierden si la atención está fragmentada. El dominio del tiempo mental no es gestión de agenda. Es gobierno absoluto sobre dónde se dirige el enfoque y durante cuánto tiempo permanece allí antes de ser interrumpido o desviado. La mayoría no gobierna su atención. Es gobernada por ella. Más precisamente, es gobernada por todo aquello que captura su atención. Notificaciones, conversaciones, pensamientos aleatorios, preocupaciones, recuerdos, proyecciones de futuro. La mente salta de un estímulo a otro sin dirección consciente, y esa persona cree que está pensando cuando en realidad está siendo pensada. Está experimentando el ruido mental como si fuera su propia voz, cuando en realidad es simplemente el resultado de estímulos externos e internos compitiendo por espacio en su conciencia. El control del pensamiento no es supresión de pensamientos. No es intentar no pensar en algo ni forzar la mente a concentrarse mediante esfuerzo puro.
es algo más sutil y más efectivo. Es la capacidad de observar el pensamiento sin ser arrastrado por él. Es reconocer cuando la atención ha sido capturada por algo irrelevante y redirigirla conscientemente sin juicio ni frustración. Es comprender que la mente genera pensamientos constantemente y que no todos esos pensamientos merecen atención sostenida. La prioridad consciente es la decisión deliberada de qué merece tiempo mental y qué no. Esa decisión no se toma una vez y queda establecida permanentemente. Se toma constantemente, momento a momento, cada vez que un nuevo estímulo intenta capturar atención. Sin esa decisión consciente, la prioridad la establece el estímulo más fuerte, no el más importante. El estímulo más fuerte suele ser el más emocional, el más urgente según percepciones ajenas, el más ruidoso. Raramente es el más relevante para la dirección elegida. Quien construye poder real distingue entre urgente e importante. Urgente es lo que demanda atención inmediata. Importante es lo que contribuye a dirección a largo plazo. La mayoría vive en modo urgente, respondiendo a demandas inmediatas, apagando incendios, reaccionando a crisis que raramente son crisis reales. Esa vida en modo urgente genera sensación de productividad porque hay movimiento constante, pero ese movimiento no produce progreso, solo produce agotamiento, porque atender lo urgente no construye nada duradero, solo mantiene el status quo, o en el mejor de los casos, previene deterioro. Lo importante, raramente, es urgente. Construir estructura, desarrollar capacidades, establecer sistemas, fortalecer relaciones significativas. Todo eso es importante, pero ninguno de eso grita por atención inmediata. Por eso se pospone. Se relega a cuando haya tiempo. Y ese tiempo nunca llega porque lo urgente siempre llena el espacio disponible. Quien no gobierna su atención conscientemente vive toda su vida atendiendo urgencias ajenas mientras lo importante propio permanece desatendido. Llega al final de cada día habiendo estado ocupado pero no habiendo avanzado. Llega al final de cada año habiendo estado activo pero no habiendo construido nada duradero. El dominio del tiempo mental implica crear espacios protegidos donde lo importante puede recibir atención sostenida sin interrupción de lo urgente. Esos espacios no surgen naturalmente. Deben ser deliberadamente establecidos y ferozmente defendidos, porque todo y todos conspiran contra ellos. Las notificaciones, las personas, las responsabilidades menores, todo busca fragmentar la atención, y cada fragmentación tiene un costo. No solo el tiempo de la interrupción, sino el tiempo de recuperación del enfoque. Cada vez que la atención es desviada, requiere minutos, a veces más, volver al nivel de concentración previo. La eliminación de ruido no es simplemente apagar notificaciones, es identificar y descartar sistemáticamente todo aquello que captura atención sin contribuir a dirección, conversaciones que no llevan a ningún lugar, información que no genera cambio en comprensión ni en acción, preocupaciones sobre cosas que no están bajo control, análisis de escenarios que probablemente no ocurrirán. Revisión mental de situaciones pasadas que no pueden cambiarse. Todo eso es ruido. Captura atención, consume energía mental, no produce resultado. La mente genera ruido constantemente. Es su modo natural de operar. Pensamientos surgen sin invitación. Preocupaciones aparecen sin justificación actual. Recuerdos emergen sin razón aparente. Esa actividad mental es normal. El problema no es que ocurra. El problema es tratarla como si fuera importante. Cada pensamiento que surge no requiere análisis. Cada preocupación que aparece no requiere atención. Cada recuerdo que emerge no requiere procesamiento. La mayoría no distingue entre pensamiento que surge y pensamiento que merece atención. Trata todo contenido mental como igualmente válido. Como resultado, vive gobernada por ruido. Quien ha desarrollado dominio del tiempo mental observa su propia mente. Ve los pensamientos surgen,
Ve las preocupaciones aparecer, ve los impulsos de distraerse, manifestarse, y en lugar de seguirlos automáticamente, evalúa. Este pensamiento, esta preocupación, este impulso, ¿contribuye a lo que estoy haciendo ahora? ¿O es distracción? Si es distracción, no recibe atención adicional, no se suprime, no se combate, simplemente no se sigue. La atención permanece donde fue conscientemente dirigida. Esa capacidad de mantener atención dirigida no es natural, es cultivada. Requiere práctica repetida de redirigir atención cada vez que se desvía. Al principio se desvía constantemente. Cada pocos segundos hay una nueva distracción, un nuevo pensamiento, un nuevo impulso. Redirigir la atención cada vez parece inútil. Parece que no hay progreso, pero hay progreso. Cada vez que se redirige conscientemente, se está fortaleciendo la capacidad de dirección. Se está construyendo la estructura que eventualmente permitirá mantener enfoque sostenido sin esfuerzo consciente constante. El enfoque sostenido es ventaja estratégica invisible. No se ve, no genera reconocimiento, no impresiona a nadie en el momento. Solo se manifiesta en resultados acumulados. Quien puede mantener atención en algo importante durante horas, produce más en esas horas que quien trabaja en eso mismo durante días con atención fragmentada. No porque sea más inteligente ni más capaz, sino porque toda su capacidad está dirigida a un solo objetivo, en lugar de estar distribuida entre múltiples estímulos compitiendo por espacio mental. La profundidad que produce el enfoque sostenido no es accesible mediante esfuerzo fragmentado. Hay niveles de comprensión, de creatividad, de solución de problemas que solo emergen cuando la mente ha estado sumergida en algo durante suficiente tiempo sin interrupción. Esa inmersión permite conexiones que no son obvias en análisis superficial. Permite ver patrones que requieren sostener múltiples variables en mente simultáneamente. Permite llegar a conclusiones que requieren procesamiento profundo, no rápido. Quien vive en modo fragmentado nunca accede a esos niveles. Permanece en superficie, procesando lo obvio, llegando a conclusiones que cualquiera podría alcanzar con la misma información. El desgaste mental no viene de pensar intensamente. Viene de cambiar de tarea constantemente. El cerebro requiere energía para cambiar contexto, para cargar nueva información, para reconfigurar prioridades, para establecer nuevo marco de referencia. Cada cambio consume recursos. Quien cambia de tarea cada pocos minutos está gastando más energía cambiando que procesando. Llega al final del día exhausto habiendo logrado poco. Quien mantiene enfoque en una sola cosa durante periodos extendidos usa su energía en procesamiento, no en cambio de contexto. Llega al final del día, habiendo avanzado significativamente y sin experimentar el agotamiento que viene de fragmentación. El control del desgaste mental es control de energía, y la energía mental es finita en cualquier día dado. Cada decisión consume algo. Cada procesamiento de información consume algo. Cada cambio de contexto consume algo. Quien gobierna su atención gobierna cómo se gasta esa energía. Puede elegir invertirla en lo importante o verla desperdiciada en ruido. Puede protegerla mediante eliminación sistemática de lo irrelevante o permitir que se fragmente en 1000 direcciones. Esa elección determina no solo cuánto logra, sino cuánta capacidad mental le queda al final del día para lo que realmente importa. La mayoría termina cada día sin energía mental, no porque hayan trabajado intensamente en algo importante, sino porque han permitido que su atención sea fragmentada constantemente. Han respondido a cada notificación, han atendido cada interrupción, han procesado cada pensamiento que surgió como si fuera importante. Han gastado su energía en mantenimiento de ruido. Y cuando finalmente tienen tiempo para lo importante, no tienen capacidad de procesamiento disponible. Están mentalmente exhaustos no por esfuerzo productivo, sino por fragmentación improductiva.
Quien construye poder real protege su energía mental con la misma ferocidad con la que protegería un recurso físico limitado. No está disponible para cualquier demanda de atención. No procesa cualquier información que llega. No responde a cualquier estímulo. Filtra constantemente, evaluando qué merece espacio mental y qué no. Ese filtrado no es evitación de responsabilidad ni falta de respuesta a cosas legítimas. Es simplemente comprensión de que no todo lo que se presenta como importante realmente lo es. Y que tratar todo como igualmente importante es garantía de que nada importante recibirá la atención que requiere. El dominio del tiempo mental no es técnica, es identidad. Quien lo ha integrado no se recuerda constantemente que debe proteger su atención. Simplemente no la entrega a lo que no la merece. No es esfuerzo, es modo natural de operar. Cuando alguien intenta capturar su atención con algo irrelevante, no hay deliberación interna sobre si atenderlo o no. Simplemente no se atiende. No con hostilidad ni con explicación. Simplemente no se atiende. La atención permanece donde fue conscientemente dirigida. Y ese control, sostenido durante años, produce resultados que parecen extraordinarios para quien no ve el proceso. Pero no son extraordinarios. Son simplemente el resultado inevitable de atención sostenida en lo que importa, mientras otros fragmentan la suya en lo que no importa. Capítulo 4. Resistencia a la validación. La necesidad de aprobación es la forma más común de esclavitud moderna. No viene con cadenas visibles. No limita movimiento físico, pero es igualmente limitante. Quien necesita validación externa para sentirse seguro de sus decisiones, de su valor, de su dirección, está viviendo en función de criterios ajenos. Está permitiendo que otros determinen qué es aceptable, qué es valioso, qué es correcto. Está entregando el gobierno de su vida a un comité que no pidió esa responsabilidad y que probablemente está tan perdido como él. La independencia emocional no es insensibilidad, no es indiferencia ante otros, ni desconexión de relaciones, ni ausencia de empatía. Es algo más específico. Es la capacidad de mantener estabilidad interna independientemente de cómo otros respondan. Es no requerir aprobación para sentirse bien. No necesitar reconocimiento para sentirse valioso. No depender de validación para mantener dirección. Es comprender que la opinión ajena es información, no verdad. Que puede ser considerada pero no determina realidad interna. La mayoría construye su identidad sobre la aprobación de círculos específicos. Familia, amigos, colegas, comunidades en línea. Cada uno de esos círculos tiene expectativas sobre cómo uno debe ser, qué debe hacer, qué debe valorar, y quien busca aprobación de esos círculos moldea su comportamiento, sus decisiones, incluso sus pensamientos para alinearse con esas expectativas. El resultado es una vida vivida para audiencia. Una existencia donde cada elección se evalúa no por si está alineada con dirección propia, sino por cómo será recibida por quienes importan. Esa vida para audiencia es agotadora. Requiere vigilancia constante. Requiere ajustar comportamiento según contexto. Requiere recordar qué versión de uno mismo es apropiada en qué situación. Requiere manejo de imagen, de reputación, de percepciones. Y en medio de todo ese manejo, de toda esa vigilancia, de todo ese ajuste, la pregunta de quién se es realmente queda sin respuesta. Porque quien se es realmente solo emerge cuando no hay audiencia, cuando no hay necesidad de impresionar, ni de ajustarse, ni de cumplir expectativas. Y esa situación, para quien vive en función de validación, nunca ocurre. La dirección propia es imposible sin independencia de validación externa. Porque cualquier dirección que valga la pena
Implica desviarse del camino que otros esperan. Implica elegir cosas que no tienen sentido para quien no comparte el criterio interno desde el cual se elige. Implica rechazar oportunidades que parecen buenas según estándares externos, pero que no están alineadas con lo que realmente importa internamente. Esas elecciones generan cuestionamiento, generan preocupación de otros que genuinamente creen que se está cometiendo un error. Y quien necesita validación encuentra extremadamente difícil sostener esas elecciones ante ese cuestionamiento. La presión de conformidad no es siempre obvia. No siempre viene como exigencia directa de comportarse de cierta manera. A menudo es sutil. Es comentarios aparentemente inocentes. Es preguntas sobre por qué se hace algo de manera diferente. Es sugerencias de que sería más fácil hacer las cosas como todos. Es expresiones de preocupación sobre consecuencias de no seguir el camino convencional. Todo eso es presión. Y quien no tiene independencia emocional establecida cede ante esa presión, no porque esté convencido de que es el camino correcto, sino porque el costo emocional de resistir parece demasiado alto. El costo emocional de resistir validación es real. Hay incomodidad. Hay momentos de duda. Hay preguntas sobre si realmente se está en camino correcto o simplemente siendo terco. Esas preguntas son naturales. No desaparecen por tener independencia emocional. Lo que cambia con independencia emocional es que esas preguntas no detienen la acción. Se reconocen como parte del proceso, no como señal de error. Se procesan como información a considerar, no como mandato a obedecer. Y después de procesarlas, si la dirección sigue teniendo sentido desde criterio interno, se mantiene, sin importar cuántos otros cuestionen. La identidad que se construye sobre validación externa es frágil. Cuando la validación llega, hay sensación de seguridad. Cuando no llega, hay crisis. Cuando hay crítica, hay colapso. Esa fragilidad mantiene a la persona en estado constante de vulnerabilidad, siempre evaluando cómo otros están respondiendo, siempre ajustando para recuperar aprobación cuando se pierde, siempre dependiendo de factores externos para mantener estabilidad interna. Esa no es forma de vivir, es forma de sobrevivir. Y sobrevivir no es lo mismo que construir. Quien construye poder real construye identidad desde adentro. No desde aprobación externa, ni desde logros, ni desde roles, ni desde lo que otros dicen que es. Desde comprensión profunda de valores, de prioridades, de lo que realmente importa cuando todo lo superficial se elimina. Esa comprensión no surge rápidamente. Requiere reflexión sostenida. Requiere enfrentar preguntas incómodas. Requiere honestidad brutal sobre qué se está haciendo porque realmente importa y qué se está haciendo porque se busca validación o se evita confrontación. La mayoría evita esa reflexión. Es incómoda. Revela cosas que preferiría no ver. Revela que gran parte de lo que hace está motivado por miedo a desaprobación más que por deseo genuino. Revela que muchas de sus elecciones no son realmente suyas, sino adopción de expectativas ajenas. Revela que ha estado viviendo en modo automático, siguiendo el camino de menor resistencia social, sin cuestionar si ese camino tiene sentido para quien realmente es. Esa revelación es confrontante y es absolutamente necesaria para quien quiere construir poder real. El poder que emerge de independencia emocional no es poder sobre otros, es poder sobre uno mismo. Es la capacidad de mantener dirección incluso cuando otros expresan dudas. Es sostener decisiones incluso cuando no hay apoyo visible. Es seguir adelante incluso cuando el reconocimiento no llega. Ese poder no impresiona a nadie porque no está diseñado para impresionar. Está diseñado para sostener, para mantener estabilidad interna independientemente de condiciones externas, para permitir que la vida se viva desde criterio propio, no desde consenso ajeno.
La validación llega eventualmente, cuando los resultados se manifiestan, cuando la dirección produce frutos visibles. Otros reconocen que había algo sólido en esas decisiones que no comprendían. Pero ese reconocimiento llega tarde. Llega después de que ya no es necesario. Quien construyó independencia emocional no está esperando ese reconocimiento. No lo necesita para validar sus elecciones porque esas elecciones ya fueron validadas internamente. El reconocimiento externo es agradable cuando llega, pero no cambia nada fundamental. No altera la dirección ni refuerza la identidad porque la identidad ya está establecida sobre base sólida. Hay momentos de soledad en este camino. Momentos donde no hay nadie que comprenda la dirección elegida. Momentos donde no hay apoyo visible ni reconocimiento, ni siquiera comprensión básica de por qué se hace lo que se hace. Esos momentos no son fáciles. No se eliminan mediante independencia emocional. Solo se hacen manejables. Se reconocen como parte del proceso, como precio temporal, de construir algo que tiene sentido internamente, incluso si no lo tiene externamente. Y ese precio se paga porque la alternativa, vivir en función de validación ajena, es más costosa a largo plazo. La resistencia a validación no es rechazo de toda opinión externa. No es cerrazón ni arrogancia ni negativa a escuchar perspectivas diferentes. Es simplemente comprensión de que la opinión externa es dato, no directiva. Puede informar pero no determina. Puede ofrecer perspectiva pero no define dirección. Quien tiene independencia emocional puede escuchar genuinamente sin sentirse obligado a cambiar. Puede considerar sin sentirse amenazado. Puede rechazar sin sentirse culpable. Porque la decisión final no está en manos de quien opina, sino en manos propias. Esa libertad de decidir sin necesidad de aprobación es liberadora. Elimina la necesidad de explicar. Elimina la ansiedad sobre cómo serán recibidas las decisiones. Elimina el desgaste mental de intentar anticipar reacciones ajenas. Simplemente hay claridad sobre dirección, decisión alineada con esa claridad y ejecución de esa decisión sin dependencia de cómo otros respondan. Esa simplicidad no es simplismo. Es el resultado de complejidad procesada internamente hasta llegar a claridad. Y esa claridad, una vez establecida, no requiere mantenimiento mediante validación externa. Capítulo 5. Poder sin espectáculo. El poder que se demuestra no es poder. Es inseguridad disfrazada de dominio. Es la necesidad de convencer a otros, y probablemente a uno mismo, de que existe capacidad que en realidad no está consolidada. El poder auténtico no necesita demostración porque no está buscando reconocimiento. Está simplemente operando desde estructura sólida, generando resultados consistentes, manteniendo estabilidad inquebrantable. Eso se siente. No necesita ser anunciado. La influencia discreta es la forma más efectiva de influencia. No se ejerce mediante declaraciones, ni mediante posicionamiento visible, ni mediante demostraciones de capacidad. Se ejerce mediante presencia consistente, mediante juicio sólido que otros eventualmente reconocen, mediante estabilidad que genera confianza sin palabras. Quien tiene influencia discreta no necesita decirle a otros qué hacer. Su modo de operar sugiere dirección. Su coherencia invita a imitación. Su estabilidad genera seguridad en quienes le rodean. La presencia firme no es imposición. No es ocupar espacio físico ni dominar conversaciones ni asegurarse de que otros sientan su autoridad. Es algo más sutil y más poderoso. Es simplemente estar completamente donde se está, sin distracción, sin fragmentación, sin la inquietud que caracteriza a quien no está seguro de su lugar. Esa presencia total, esa ausencia de inquietud, se registra inconscientemente en otros. Genera respeto que no puede explicarse. Genera atención que no fue solicitada. Genera autoridad que no fue declarada. La mayoría confunde presencia con performance. Cree que debe actuar de cierta manera,
proyectar cierta imagen, demostrar cierta confianza. Esa actuación es transparente para quien sabe observar. Se nota en la tensión. Se nota en el esfuerzo de mantener la fachada. Se nota en la vigilancia constante de cómo está siendo percibido. Presencia auténtica no requiere esfuerzo. Es simplemente el resultado de no estar fragmentado internamente, de no estar intentando ser algo diferente de lo que se es, de no estar manejando percepciones. El poder real no busca impresionar, porque no necesita impresionar. Está construido sobre base sólida de capacidad demostrada repetidamente a sí mismo, de coherencia sostenida, de resultados acumulados que no requieren audiencia. Quien tiene ese poder puede permitirse ser ordinario en apariencia, puede permitirse no destacar en interacciones superficiales, puede permitirse pasar desapercibido porque no está midiendo su valor por cuánta atención captura. La diferencia entre imagen de poder y poder real se manifiesta bajo presión. La imagen de poder se desmorona cuando las circunstancias se complican, cuando hay crisis, cuando hay desafíos inesperados, cuando hay necesidad de sostener posición sin apoyos externos. En esos momentos, quien ha construido imagen descubre que no tiene sustancia, que la fachada no soporta peso real, que la demostración no fue preparación. El poder real, por el contrario, se mantiene bajo presión porque fue construido precisamente en situaciones donde no había validación externa. Fue forjado en privado, sin audiencia, sin reconocimiento. Cuando la presión llega públicamente, simplemente revela lo que ya estaba establecido internamente. La estabilidad que caracteriza a quien tiene poder real no es ausencia de problemas. Es capacidad de mantener equilibrio mientras se procesan problemas. Es no colapsar emocionalmente ante adversidad. Es no fragmentarse internamente cuando las circunstancias se complican. Esa estabilidad se siente. No se ve necesariamente en acciones espectaculares. Se ve en ausencia de reacción desmedida. Se ve en respuestas proporcionadas. Se ve en capacidad de mantener perspectiva cuando otros la pierden. Quien construye poder sin espectáculo comprende que el verdadero test de capacidad no es en momentos de éxito visible, sino en momentos de dificultad invisible. Cuando nadie está mirando. Cuando no hay reconocimiento disponible. Cuando mantener dirección parece inútil porque no hay resultados inmediatos. En esos momentos, quien depende de validación externa colapsa. Quien tiene poder real continúa. No porque sea heroico ni porque tenga motivación extraordinaria, simplemente porque la dirección no depende de validación externa. Depende de compromiso interno que fue establecido sin audiencia y que se sostiene sin audiencia. La postura que comunica poder no es postura adoptada conscientemente. No es técnica de lenguaje corporal ni estrategia de posicionamiento. Es simplemente el resultado físico de ausencia de conflicto interno. Quien no está dividido internamente. Quien no está intentando ser algo que no es. Quien no está manejando percepciones constantemente. Tiene una presencia física que comunica solidez sin esfuerzo. Esa comunicación no es verbal, es energética. Se registra en nivel inconsciente en quienes interactúan con esa persona. La coherencia que genera autoridad sin declaración es coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esa alineación es rara. La mayoría piensa una cosa, dice otra por conveniencia social o profesional, y hace una tercera por limitaciones prácticas o por falta de seguimiento. Esa desalineación genera desconfianza inconsciente. Otros no pueden articular exactamente qué está mal, pero sienten que algo no encaja. La coherencia completa, por el contrario, genera confianza, incluso cuando otros no están de acuerdo con las decisiones específicas. Sienten que hay integridad, que hay solidez, que hay algo real operando. El poder que permanece después de que la atención se ha movido a otra parte es el único poder real.
El poder que depende de atención constante no es poder. Es popularidad, es relevancia temporal, es ocupación momentánea de espacio social o profesional. Cuando la atención se mueve, y siempre se mueve, ese tipo de poder desaparece. Quien construyó sobre base sólida descubre que nada cambió fundamentalmente cuando la atención externa disminuyó. La capacidad sigue ahí, la estructura sigue ahí, los resultados siguen manifestándose. Porque nunca dependieron de audiencia. La mayoría mide poder por visibilidad, por cuántos saben quién es uno, por cuánta atención genera, por cuánto reconocimiento recibe. Esas métricas son irrelevantes para poder real. Son métricas de exposición, no de capacidad. Son métricas de popularidad, no de solidez. Quien confunde exposición con poder descubre eventualmente que cuando la exposición disminuye, lo que pensaba que era poder desaparece con ella. No queda nada porque no había nada real que sostener. El poder silencioso no evita visibilidad, no rechaza reconocimiento cuando llega, simplemente no depende de ello. No cambia fundamentalmente cuando aumenta o disminuye. Mantiene la misma coherencia con audiencia de millones o con audiencia de cero. Esa consistencia es señal de autenticidad. Es señal de que el poder no fue construido para ser visto, sino para ser usado, para generar resultados, para mantener dirección, para sostener estructura independientemente de condiciones externas. La diferencia entre quien tiene poder y quien lo simula se revela en privado, en cómo manejan momentos donde no hay nadie impresionable presente, en cómo mantienen estándares cuando nadie está observando, en cómo sostienen dirección cuando no hay reconocimiento disponible. Quien simula poder relaja estándares en privado porque los estándares no son reales, son parte de la imagen. Quien tiene poder real mantiene estándares porque no son para audiencia, son para uno mismo, son el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. El espectáculo atrae, el poder sostiene. El espectáculo genera atención momentánea, el poder genera resultados duraderos. El espectáculo impresiona a muchos superficialmente. El poder impacta a pocos profundamente. La elección entre espectáculo y poder es la elección entre validación inmediata y construcción sostenida, entre aprobación ruidosa y respeto silencioso, entre ser conocido ampliamente y ser sólido profundamente. Quien elige poder sobre espectáculo acepta que el camino será menos visible, menos celebrado, menos comprendido, y acepta ese precio porque comprende que la alternativa, construir sobre validación externa, no produce nada que dure. Capítulo 6. Consistencia invisible. La consistencia invisible es el secreto que nadie ve, pero todos sienten. Es la repetición diaria de acciones que nadie registra individualmente, pero que acumuladas construyen resultados que parecen repentinos para quienes no observaron el proceso. Es levantarse cada día y ejecutar independientemente de cómo uno se siente. Es mantener estándares cuando sería más fácil relajarlos. Es seguir dirección cuando no hay señales claras de que está funcionando. Es la arquitectura del poder real. La acción sostenida no es heroica. No es épica, no es digna de documentación en redes sociales ni de celebración pública. Es simplemente hacer lo que se dijo que se haría, día tras día, sin excepción. Esa simplicidad es engañosa. Hace parecer que cualquiera podría hacerlo. Y técnicamente cualquiera podría, pero casi nadie lo hace. Porque requiere algo que la mayoría no tiene. La capacidad de ejecutar sin dependencia de motivación, sin necesidad de variedad, sin requerimiento de reconocimiento progresivo. Los resultados acumulados no siguen línea recta. No hay progreso visible día a día. Hay períodos donde parece que no está ocurriendo nada, donde el esfuerzo sostenido no produce cambio visible. Esos períodos son donde la mayoría abandona. No ven resultado inmediato y concluyen que el esfuerzo es inútil.
que están en camino equivocado, que deberían intentar algo diferente. No comprenden que están en fase de acumulación, que el resultado no es visible todavía no porque no esté ocurriendo, sino porque todavía no ha alcanzado masa crítica. La masa crítica es el punto donde la acumulación invisible se vuelve resultado visible. No llega en cronograma predecible. No responde a expectativas. Simplemente llega cuando suficiente repetición ha generado suficiente cambio acumulado como para manifestarse en forma que otros pueden observar. Quien comprende esto no se desmoraliza durante fase invisible. Sabe que está construyendo. Sabe que cada repetición agrega algo incluso cuando no lo ve. Sabe que eventualmente la acumulación alcanzará nivel visible. Y mientras tanto, continúa. La mayoría busca feedback constante. Necesita ver progreso regularmente para mantener motivación. Esa necesidad es debilidad. Es dependencia de validación inmediata. Es incapacidad de sostener acción sin recompensa visible. Quien construye poder real no opera así. Opera desde compromiso con proceso, no desde expectativa de resultado inmediato. Comprende que los resultados importantes requieren tiempo, requieren repetición sostenida más allá del punto donde la mayoría abandona. Requieren fe, no en sentido religioso, sino en sentido estructural. Certeza de que la repetición consistente eventualmente produce resultado. Esa certeza no es creencia ciega. Es comprensión de cómo funciona el cambio real. El cambio real no es evento, es proceso. Es acumulación gradual que eventualmente alcanza punto de transformación visible. Pero la transformación visible es resultado de miles de acciones invisibles, de miles de decisiones de mantener dirección, de miles de momentos donde sería más fácil detenerse pero se eligió continuar. Quien no ve ese proceso, solo ve el resultado y lo atribuye a suerte, a talento natural, a circunstancias favorables. Quien ejecuta el proceso sabe que no fue ninguna de esas cosas. Fue simplemente consistencia sostenida más allá del punto donde otros abandonan. La repetición silenciosa no es monotonía, es refinamiento. Cada repetición no es idéntica a la anterior. Es ligeramente mejor, ligeramente más eficiente, ligeramente más efectiva. Esas mejoras incrementales son imperceptibles día a día, pero acumuladas durante meses o años producen diferencia masiva entre quien comenzó al mismo tiempo pero abandonó cuando no vio progreso inmediato y quien mantuvo el curso. Esa diferencia no es talento, no es ventaja inicial. Es simplemente el resultado matemático de mejora incremental sostenida contra abandono ante falta de resultado inmediato. El poder que emerge de consistencia no es dramático. No hay momento de transformación súbita. No hay punto donde se pasa de incapaz a capaz. Hay gradiente continuo donde capacidad incrementa tan lentamente que quien la desarrolla ni siquiera nota los cambios día a día. Solo mirando hacia atrás, comparando dónde estaba hace meses o años con dónde está ahora, se hace evidente cuánto ha cambiado. Pero ese cambio no fue producido por decisión única ni por esfuerzo heroico. Fue producido por miles de decisiones ordinarias de continuar cuando sería más fácil detenerse. La constancia como arquitectura del dominio real significa que el dominio no está en acción individual, está en patrón. En la repetición que construye estructura, en la consistencia que genera automatismo. Eventualmente, lo que requería esfuerzo consciente se vuelve modo natural de operar. Lo que requería decisión deliberada se vuelve respuesta automática. Lo que requería vigilancia constante se vuelve parte de identidad. Esa transición de esfuerzo a identidad es el objetivo. Porque lo que es esfuerzo es frágil. Lo que es identidad es permanente. La identidad que emerge de repetición consistente no es identidad declarada.
No es verse a sí mismo de cierta manera ni describirse con ciertos términos. Es simplemente quien se ha vuelto mediante acción repetida. No hay separación entre quién se es y qué se hace. Lo que se hace es expresión de quién se es. Y quién se es fue construido mediante lo que se hizo repetidamente durante suficiente tiempo como para que el patrón se consolidara como identidad. Esa consolidación no es consciente. No hay momento donde se decide que ahora la identidad incluye cierta capacidad o característica. Simplemente se nota eventualmente que lo que antes requería esfuerzo ahora es natural, que lo que antes generaba resistencia ahora se hace sin pensarlo, que lo que antes era disciplina ahora es simplemente modo de operar. Esa es la señal de que la repetición hizo su trabajo, que la consistencia construyó estructura permanente, que el esfuerzo sostenido se transformó en identidad establecida. La mayoría busca transformación rápida. Busca método que produzca cambio en semanas o meses. Busca técnica que permita saltar el proceso de repetición sostenida. No existe tal método. No existe tal técnica. El cambio real es lento. Es gradual. Es resultado de miles de acciones que individualmente parecen insignificantes pero acumuladas producen transformación completa. Quien busca atajo se decepciona repetidamente. Quien acepta que no hay atajo y se compromete con proceso, eventualmente llega al resultado que quien busca atajo nunca alcanza. El proceso de construcción mediante consistencia es aburrido. No hay drama. No hay momentos destacables. No hay historias interesantes que contar. Solo hay ejecución repetida, día tras día, de lo que se decidió hacer. Esa falta de drama es precisamente por qué funciona. Porque no está diseñado para impresionar a nadie. No está diseñado para generar contenido compartible. Está diseñado para producir resultado real. Y el resultado real emerge de repetición ordinaria, no de esfuerzo extraordinario ocasional. La consistencia invisible construye ventaja que no puede ser copiada. Porque nadie ve el proceso, solo ven el resultado. Intentan imitar el resultado sin comprender que el resultado es manifestación de años de proceso invisible. Intentan adoptar los mismos comportamientos visibles sin haber construido la estructura interna que sostiene esos comportamientos. El resultado es imitación superficial que no se sostiene bajo presión, porque no hay fundamento. No hay años de repetición que consolidaron el comportamiento como identidad. Solo hay intento de adoptar comportamiento sin haber transitado el proceso que lo produce naturalmente. Quien construye mediante consistencia invisible no se preocupa por imitadores. Sabe que lo que otros ven es manifestación, no fuente. Sabe que sin transitar el proceso, sin ejecutar la repetición, sin sostener la consistencia durante años, no hay manera de replicar genuinamente lo que hace parecer fácil. Esa facilidad aparente es engañosa. Es resultado de miles de repeticiones que automatizaron lo que inicialmente requería esfuerzo significativo. Quien no transitó esas repeticiones no puede acceder a esa automatización. Permanece en fase de esfuerzo consciente, intentando mantener algo que para quien lo construyó es simplemente modo natural de operar. Capítulo 7. Identidad de control. El control interno deja de ser práctica cuando se convierte en identidad, cuando no es algo que se hace, sino algo que se es. Cuando no hay separación entre la persona y la capacidad de gobernar sus reacciones, sus decisiones, su atención, esa integración no ocurre mediante decisión única ni mediante comprensión intelectual. Ocurre mediante años de repetición donde el patrón de control se volvió tan automático que ya no se registra como elección. Simplemente es modo de operar. La autoridad interna no puede ser otorgada por fuente externa. No viene de título, ni de posición, ni de reconocimiento social. Viene de certeza construida mediante evidencia acumulada, de capacidad sostenida. Es saber
No creer que cuando se decide algo se ejecuta, que cuando se establece dirección se mantiene, que cuando se compromete a algo se cumple. Esa certeza no es arrogancia, es simplemente conocimiento basado en historial, en años de ejecutar lo que se dijo que se ejecutaría, en años de mantener lo que se dijo que se mantendría. La estabilidad real no es ausencia de variación externa, es presencia de estructura interna que no se perturba por variación externa. El mundo cambia constantemente, circunstancias fluctúan, personas actúan impredeciblemente, oportunidades aparecen y desaparecen. En medio de todo eso, quien tiene estabilidad real mantiene coherencia, no porque las circunstancias sean estables, sino porque la estructura interna es sólida. Esa solidez no fue construida en condiciones favorables. Fue construida precisamente en condiciones variables, mediante mantener dirección cuando las circunstancias sugerían cambiarla. La identidad de control es diferente de identidad basada en logros, en roles, en relaciones, en cualquier factor externo. Esos factores pueden cambiar. Los logros pueden perderse. Los roles pueden terminar. Las relaciones pueden disolverse. La identidad construida sobre ellos es vulnerable a su desaparición. La identidad de control está construida sobre capacidad interna que no depende de factores externos. Puede ejercerse en cualquier circunstancia. No requiere condiciones específicas. No requiere recursos particulares. Solo requiere decisión de ejercerla. Esa portabilidad de capacidad es lo que hace la identidad de control verdaderamente poderosa. Quien la tiene no está limitado por circunstancias. No está esperando condiciones favorables para comenzar a operar desde su capacidad completa. Puede operar desde ella inmediatamente, en cualquier situación, independientemente de recursos disponibles o apoyo presente. Porque la capacidad no está en recursos ni en apoyo. Está en estructura interna, que fue construida independientemente de ellos. La transición de comportamiento a identidad es gradual. Al principio, ejercer control requiere esfuerzo consciente. Requiere recordarse que debe procesarse antes de reaccionar. Requiere vigilancia sobre impulsos. Requiere decisión deliberada de mantener dirección ante presión. Esa fase es agotadora. Requiere atención constante. Requiere energía mental significativa. Pero con repetición suficiente, el comportamiento consciente se vuelve respuesta automática. El sistema nervioso se reconfigura. Lo que requería decisión deliberada ocurre sin pensamiento consciente. El control dejó de ser esfuerzo. Se volvió identidad. Cuando el control es identidad, no hay experiencia de represión. No hay sensación de estar conteniendo algo que quiere salir. No hay conflicto interno entre lo que se quiere hacer y lo que se decide hacer. La respuesta a medida es la respuesta natural. El procesamiento antes de reacción es automático. El mantenimiento de dirección ante presión no requiere deliberación. Es simplemente modo de operar. Quien no ha llegado a esa integración no puede comprender cómo es posible. Desde su experiencia de control como esfuerzo, asume que siempre será esfuerzo. No comprende que hay nivel diferente de operación disponible mediante repetición sostenida. La autoridad que emerge de identidad de control no necesita ser demostrada porque es evidente en cada interacción, no en forma obvia ni dramática, en forma sutil, en la ausencia de reactividad. En respuestas proporcionadas a estímulos que harían reaccionar desmedidamente a otros. En estabilidad que se mantiene cuando otros pierden compostura. En claridad que persiste cuando otros se fragmentan. Esa evidencia no verbal genera respeto que no puede ser explicado. Otros sienten que están en presencia de alguien que tiene control real, no sobre ellos, sobre sí mismo. Y ese control sobre uno mismo es más impresionante, más respetable,
más generador de autoridad que cualquier intento de controlar a otros. El control sobre otros es ilusorio. Depende de su cooperación, voluntaria o forzada. Puede perderse en cualquier momento. El control sobre uno mismo es absoluto. No depende de cooperación ajena. No puede ser removido por factores externos. Una vez establecido como identidad, permanece sin importar qué circunstancias se presenten. Esa permanencia es lo que lo hace verdaderamente poderoso. Es capacidad que está disponible en cualquier momento, en cualquier situación, sin requerimiento de preparación o de condiciones favorables. La mayoría nunca llega a identidad de control, porque abandona durante fase de esfuerzo. Experimenta el control como represión, como batalla constante contra impulsos, como trabajo agotador que no parece valer la pena. No sostiene el proceso suficiente tiempo como para llegar a la transición. No permanece en fase incómoda lo suficiente como para que el nuevo patrón se establezca como automático. Abandona y vuelve a modo reactivo, concluyendo que el autocontrol es antinatural o insostenible. Lo que no comprende es que lo que experimentó es solo fase inicial, fase necesaria, pero temporal. Si hubiera continuado, habría llegado a punto donde el control no es esfuerzo sino modo natural de operar. Esa falta de persistencia no es defecto moral, es simplemente falta de comprensión del proceso. Quien no sabe que hay fase de transición, que hay punto donde el esfuerzo se convierte en automatismo, no tiene razón para sostener el esfuerzo cuando es difícil. Concluye razonablemente que si siempre va a ser así de difícil, no vale la pena. Lo que no sabe es que no siempre será así de difícil, que hay punto de inflexión, que hay momento donde el patrón nuevo se consolida y el esfuerzo disminuye dramáticamente, pero ese momento solo llega para quien sostiene el proceso suficiente tiempo, para quien no abandona durante fase incómoda. La identidad de control no es destino final, es plataforma. Es base desde la cual se pueden construir otras capacidades, porque una vez que hay control sobre reacciones, sobre atención, sobre dirección, todo lo demás se vuelve más accesible. Cualquier capacidad que se quiera desarrollar puede desarrollarse más efectivamente desde plataforma de control que desde ausencia de ella. Cualquier objetivo que se quiera perseguir puede perseguirse más efectivamente cuando hay capacidad de mantener dirección ante distracción y presión. El control no es el objetivo, es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Quien ha establecido identidad de control puede relajarla voluntariamente. Puede elegir reaccionar emocionalmente cuando sirve a propósito. Puede elegir no procesar antes de responder cuando la situación lo permite. Pero esas son elecciones. No son patrones automáticos. No son pérdidas de control. Son usos deliberados de capacidad de control para permitir expresión que sin esa capacidad sería simplemente reacción incontrolada. La diferencia es crucial. Quien no tiene control, no tiene elección. Quien tiene control establecido como identidad, puede elegir cuándo ejercerlo plenamente y cuándo relajarlo. Esa flexibilidad es señal de control auténtico. El control rígido, el que no puede relajarse sin colapsar completamente, no es control real. Es represión sostenida mediante esfuerzo constante. Es frágil porque depende de vigilancia continua. El control que se ha integrado como identidad no es frágil. Puede flexibilizarse sin perderse. Puede relajarse sin desmoronarse, porque no está sostenido por esfuerzo. Está integrado en estructura de operación. La permanencia de control integrado como identidad significa que las circunstancias pueden deteriorarse sin que el control se pierda. Puede haber presión extrema, puede haber crisis, puede haber situaciones donde sería comprensible perder compostura. Y aún así, el control permanece. No porque la persona sea especial ni porque tenga capacidad sobrehumana, simplemente porque el control es su modo natural de operar. Es quien es. Y quien se es no cambia porque las circunstancias cambien.
Los comportamientos pueden ajustarse, las estrategias pueden modificarse, pero la identidad fundamental, la estructura desde la cual se opera, permanece estable. Esa estabilidad de identidad es lo que permite navegar vida con coherencia sostenida. Permite mantener dirección a través de cambios, a través de crisis, a través de éxitos y fracasos. Porque la dirección no depende de circunstancias, depende de identidad. Y la identidad, cuando está construida sobre control interno, en lugar de sobre factores externos, no fluctúa con circunstancias, permanece. Y desde esa permanencia, todo lo demás puede construirse con confianza de que el cimiento no va a colapsar cuando llegue presión. El poder que permanece. El poder auténtico no anuncia su partida porque nunca se fue. No puede perderse porque no dependió de factores externos para existir. No puede ser quitado porque fue construido en territorio que nadie más puede invadir. La estructura interna. Esa estructura, una vez establecida mediante años de repetición coherente, mediante miles de decisiones que nadie vio, mediante sostener dirección cuando no había validación disponible, se vuelve permanente. No requiere mantenimiento en el sentido de esfuerzo constante. Se mantiene a sí misma porque se ha integrado como identidad. Lo que permanece no es capacidad de impresionar. No es habilidad de generar atención. No es posición social ni reconocimiento público, ni ninguna de las cosas que la mayoría asocia con poder. Lo que permanece es la estructura interna desde la cual se opera, la capacidad de mantener control sobre reacciones, la capacidad de decidir sin necesidad de validación, la capacidad de sostener dirección sin dependencia de apoyo externo. Esas capacidades, una vez consolidadas, no desaparecen cuando las circunstancias cambian. Permanecen porque no fueron construidas sobre circunstancias favorables. Fueron construidas precisamente mediante operar efectivamente en circunstancias desfavorables. La integración a identidad significa que el poder dejó de ser algo que se tiene y se convirtió en algo que se es. No hay separación entre persona y capacidad. La capacidad es expresión de quien la persona se volvió mediante proceso sostenido de construcción interna. Esa expresión no es performance. No es rol que se adopta en ciertas situaciones. Es modo constante de operar que no distingue entre situaciones importantes y situaciones triviales, porque el modo de operar no depende de importancia de situación. Depende de identidad de quien opera. El poder que se ha integrado a identidad no necesita ser defendido porque no está siendo atacado. Otros pueden cuestionar decisiones, pueden expresar desacuerdo, pueden intentar ejercer presión. Ninguna de esas cosas constituye ataque al poder, porque el poder no está en las decisiones específicas, ni en el acuerdo ajeno ni en ausencia de presión. Está en la capacidad de mantener coherencia interna, independientemente de lo que otros hagan. Esa capacidad no es vulnerable a cuestionamiento, porque no fue construida sobre consenso. La ausencia de necesidad de defensa no es indiferencia. No es desconexión ni falta de cuidado sobre resultados. Es simplemente comprensión de que lo que otros piensen o digan no altera la realidad interna desde la cual se opera. Sus opiniones son información, pueden ser consideradas, pueden influir en decisiones tácticas, pero no determinan dirección estratégica. No alteran identidad fundamental. No sacuden la estructura interna que fue construida mediante años de trabajo que ellos no vieron. El poder que no necesita ser demostrado es el único poder que vale la pena construir, porque cualquier poder que requiere demostración es vulnerable a cuestionamiento de esa demostración. Es vulnerable a quienes no son impresionados. Es vulnerable a cambios en criterios de lo que constituye demostración válida. El poder que no necesita demostración no es vulnerable a ninguna de esas cosas, porque no está jugando ese juego. No está buscando impresionar. Está simplemente operando desde capacidad real, generando resultados reales, manteniendo coherencia real.
Todo eso es evidente, sin necesidad de declaración. La evidencia de poder real no está en momentos destacados. Está en ausencia de colapso durante momentos difíciles. Está en mantenimiento de estándares cuando sería más fácil relajarlos. Está en coherencia sostenida entre lo que se dice y lo que se hace durante años, no solo durante periodos de visibilidad. Esa coherencia es lo que genera respeto profundo, no admiración ruidosa que desaparece cuando la novedad pasa. Respeto duradero que permanece, porque está basado en observación sostenida de solidez real. Quien ha construido poder que permanece no se preocupa por legado, no está intentando ser recordado, no está construyendo monumento a sí mismo. Está simplemente viviendo desde estructura sólida, tomando decisiones coherentes con esa estructura, generando resultados que son consecuencia natural de esa coherencia. Si eso produce impacto que perdura más allá de su participación directa, bien. Si no, también bien. Porque el objetivo nunca fue ser recordado, fue operar desde máxima capacidad. Y ese objetivo se cumple o no se cumple en cada momento, independientemente de quien observe o recuerde. La libertad que viene con poder integrado a identidad es libertad de necesidad, no necesidad material. Aunque esa puede disminuir también. Necesidad emocional, necesidad de validación, necesidad de aprobación, necesidad de que otros comprendan, necesidad de reconocimiento. Todas esas necesidades que mantienen a la mayoría en estado de dependencia emocional simplemente no están presentes cuando el poder está verdaderamente integrado. No fueron eliminadas mediante esfuerzo. Simplemente desaparecieron porque la estructura interna es suficientemente sólida como para no requerir apoyo externo. Esa ausencia de necesidad no es frialdad, no es desconexión emocional ni indiferencia ante otros. Es simplemente ausencia de dependencia. Otros pueden importar. Las relaciones pueden ser valoradas. La conexión puede ser profunda, pero nada de eso es necesario para mantener estabilidad interna. La estabilidad existe independientemente. No está construida sobre relaciones, ni sobre reconocimiento, ni sobre nada que pueda ser removido por factores externos. Está construida sobre capacidad interna que permanece sin importar qué circunstancias se presenten. El poder que permanece no fluctúa con estados emocionales, no disminuye cuando hay tristeza o dificultad, no aumenta cuando hay éxito o celebración. Permanece constante porque no es emocional, es estructural. Es capacidad que fue construida mediante proceso que no distinguió entre días buenos y días malos, que se ejecutó consistentemente independientemente de cómo se sentía. Esa consistencia en construcción produjo permanencia en resultado. El poder está ahí, disponible, sin importar el estado emocional del momento, porque fue construido independientemente de estados emocionales. La diferencia entre quien ha construido poder permanente y quien vive de power intermitente se hace obvia durante crisis prolongada. Durante periodos donde no hay alivio, donde no hay resultados visibles, donde el único sostén disponible es interno. Quien depende de factores externos colapsa en esas circunstancias. No tiene estructura que lo sostenga cuando los factores externos no están presentes. Quien construyó poder interno descubre que las circunstancias externas son irrelevantes para su capacidad de mantener coherencia. Puede no ser cómodo, puede no ser fácil, pero la capacidad de operar desde estructura sólida permanece intacta. Esa permanencia es lo que hace que el esfuerzo de construcción valga la pena. No es proceso rápido. No es proceso fácil. No es proceso que genera resultados visibles constantemente, pero produce algo que nada más puede producir. Estructura interna que no colapsa bajo presión, que no depende de validación externa,
que no requiere condiciones favorables para operar efectivamente. Produce capacidad real. Y capacidad real, una vez establecida, permanece. No necesita ser renovada ni reforzada mediante esfuerzo constante. Simplemente está ahí, integrada en identidad, disponible en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin requerimiento de preparación. El poder que permanece es silencioso hasta el final. No hace declaraciones grandiosas sobre su existencia, no busca reconocimiento final, no necesita validación de que el esfuerzo valió la pena. Simplemente existe. En cada decisión tomada desde coherencia interna, en cada reacción medida ante provocación, en cada dirección sostenida ante cuestionamiento, en cada momento donde sería más fácil colapsar pero la estructura interna mantiene la solidez. Todo eso es poder real. Todo eso permanece. Y todo eso fue construido en silencio, sin audiencia, sin validación, mediante repetición sostenida de elecciones que nadie vio pero que acumuladas produjeron estructura que no puede ser derribada porque no depende de nada externo a sí misma. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.